Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya con Edwin Bedoya, vicepresidente de la CEDOCUD, integrante del Frente Unitario de Trabajadores, que se encuentra con nosotros vía telefónica. En pocos instantes más estará ya aquí en nuestra cabina en vivo y en directo. El tráfico le tiene atrapado en estos instantes. ¿Cómo está, Edwin? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En los últimos días se anunció la integración de 2 mesas de trabajo entre representantes sindicales, en este caso de quienes integran el Frente Unitario de Trabajadores, y el Gobierno Nacional, para analizar la reforma laboral que presentará el presidente de la República en los próximos meses a la Asamblea Nacional, y también la situación de los sistemas de seguridad social. Ya se han conformado estas dos mesas, ¿quiénes las van a integrar y cuál va a ser la temática? Si nos puede adelantar. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Diseña, buenos días, Alexis. Un gusto, disculpen la demora. De salir desde el sur hasta acá es como irse a la Tacunga, entonces sí es medio complejo el tráfico cuando hay lluvia, sobre todo, pero estoy ya, ojalá ya unos 100 metros de llegar. Sí, realmente la agenda que nosotros habíamos preparado para conversar con el presidente ya no fueron solo los 2 temas que se acaban de señalar, que son el resultado de la reunión de esa noche. Fueron varios temas. Entre esos estaba el tema de privatizaciones, estaba el del modelo económico, lo de la ley que había enviado últimamente el Ejecutivo. Fueron esos temas, pero el tiempo no alcanzó. Una reunión un poco controvertida, media compleja, complicada, ya que hubo momentos de tensión, en donde incluso nosotros ya en un momento decidimos quizás salirnos de la reunión, pero al volver ya al cauce de las reuniones, de los temas, ya fuimos un poco evaluando y contando. Hubo acusaciones incluso de que nos parece, ¿no?, que todos los gobiernos se les ocurre de que el movimiento sindical ha gobernado 40 años el país. Entonces sí me parece que esa es una tónica que han tenido algunos gobiernos, de decir que la culpa de todo este fenómeno del económico, de la crisis, la tienen los sindicalistas, cuando hubo en un momento en que le dijimos que nosotros no hemos gobernado, ha sido la banca, han sido los empresarios que han gobernado el país. Pero en esta discusión, en este diálogo, de alguna manera se fue encaminando a las propuestas que teníamos ya establecidas. Fue así que nosotros llegamos a establecer una agenda donde se van a topar los 2 primeros temas, creo yo, de la mesa de la que fueron, para la que fuimos convocados, y salieron estos como resultados de los 2 ejes: el tema laboral y el tema de la seguridad social. En el tema laboral básicamente le propusimos nosotros que se encamine bajo una línea de seguir nuestro modelo de código de trabajo que fue presentado en la Asamblea, y en el tema de seguro social, que ya con el presidente del directorio ya habíamos avanzado. Entonces nos pareció y seguir esa lógica para ir encaminándonos en este diálogo. En el caso, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarle. En el caso de que el gobierno insista en, digamos, figuras que además están prohibidas por la Constitución, como por ejemplo la intermediación laboral o la contratación a través de empresas tercerizadoras, o incluso el tema de los contratos laborales por horas, ¿cuál va a ser la postura de los gremios como el que ustedes lideran, Edwin? Ya está llegando nuestro invitado, ya va a ser presencial la entrevista. ¿Cómo está? Ahora sí. A ver, ahí sí le traslado la inquietud que le tenía, y es, ¿qué pasa si el gobierno insiste en, por ejemplo, tratar sobre el tema de la intermediación laboral, la tercerización, los contratos por horas, lo cual está prohibido por la Constitución? ¿Qué pasa en ese caso? A ver, nosotros habíamos manifestado al presidente que lo que usted acaba de mencionar, eran las contradicciones de los planteamientos que él había hecho, tanto en la ley de oportunidades como en la nueva ley. Y es que por eso nosotros le invitábamos a que él escuche las propuestas que nosotros habíamos hecho en el planteamiento del Código del Trabajo, para de esta manera tomar como base nuestro Código de Trabajo y empezar la discusión. Eso fue asumido por el gobierno, en donde dijo que sí, van a tomar como base nuestra propuesta, pero ellos también van a plantear algunas cosas. ¿Qué nos parece importante? Al principio pensábamos que esto puede ser a destiempo, porque ya está presentada en la Asamblea, pero nos parece importante porque si el bloque del gobierno
asume que las propuestas que estamos haciendo nosotros no contravienen a lo propuesto por la Constitución y las actuales leyes y los convenios internacionales, entonces daría pie a que haya una unidad de criterio y un consenso tanto en los asambleístas de gobierno como los asambleístas que auspiciaron este proyecto que nosotros enviamos. Ahora, Edwin, usted ya hay el antecedente de la anterior reforma que presentó el presidente de la República a la Asamblea Nacional y que finalmente fue rechazada, y ahí hay algunos aspectos bastante polémicos. Ustedes ya conocen cuál fue la intención, ¿qué les hace pensar que esta vez va a ser distinto? Esa es una buena pregunta y yo creo que las respuestas son medias complejas, por eso es que nosotros cuando nos decían y nos preguntaban o asumían algunos sectores de que ya habíamos rehuido o habíamos asumido de que ya la movilización que estaba para el 23 lo habíamos dejado, nosotros dijimos que no. ¿Se mantiene? La del 23 se mantiene y de hecho, como les decía al inicio, no es que era en la agenda los 2 puntos. Estaba la conflictividad social que viven las organizaciones sindicales y los derechos individuales también que tienen los trabajadores, los que están siendo violentados tanto por la ley humanitaria. Hacíamos un reclamo incluso al ministro de Trabajo que estaba en ese momento, incluso le dijimos a algunos compañeros, le manifestamos que estábamos solicitando la salida de él porque no había hecho el Ministerio de Trabajo el control adecuado con la ley humanitaria. Hasta ahora tenemos trabajadores que están ganando la mitad del sueldo, el 75%, y les están incluso despidiendo, entonces no hay control del Ministerio del Trabajo, y frente a ese tema le dijimos, si es que se logran arreglar los temas de conflictividad social y vemos cómo avanza el tema de las mesas en el tema de la seguridad social y en el tema de los compromisos asumidos por el presidente que dijo que va a pagar la deuda, a pesar de que dijo que no es el único problema, de acuerdo que no es el único problema, hay corrupción, administración, tenemos que también transparentar las cuentas de los bienes de la seguridad social, cuánto es mismo la deuda del Seguro Social con el Estado, es decir, con el IES. Entonces, sí, realmente hay varios temas que están enfocados. Si es que vemos que no se resuelven estos temas, nosotros vamos a mantenernos en el tema de la movilización, porque es parte del derecho que también tenemos las organizaciones de manifestarnos. Edwin, las expectativas son de llegar a acuerdos, digamos, en el corto plazo, en el mediano plazo con el gobierno, porque hace algunos meses escuchábamos que el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, daba cuenta de, digamos, cuál más o menos iba a ser la hoja de ruta del gobierno, y yo creo que esa hoja de ruta se contrapone y contradice absolutamente, digamos, todo lo que ha sido la defensa de los derechos de los trabajadores históricamente por parte de sus gremios. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? O sea, ¿hay la posibilidad de llegar a acuerdos o no? Bueno, nosotros no caemos en la ingenuidad de pensar que este gobierno es un gobierno de los trabajadores o es un gobierno del pueblo. Nosotros incluso le señalábamos al presidente las diferencias ideológicas que teníamos y que realmente no se van a dilucidar en un diálogo, porque son posiciones ideológicas que las tiene tanto el gobierno nacional con el presidente de la República como los trabajadores en una lucha constante por los derechos. Entonces nosotros, como digo, vamos a mantenernos en esos principios, y como está puesto ya en la base, de que la base de la discusión es el contrato, el proyecto de código de trabajo, entonces vamos a ver que se avanza, porque tampoco podemos cerrarnos a decir que no va a haber ningún resultado. Nosotros queremos dar muestras que tenemos una propuesta o tenemos varias propuestas en los temas, y si es que nos dicen en el futuro que no hemos tenido propuestas, aquí está desmentido. Estamos presentando varias propuestas y, como digo, no alcanzamos realmente a proponer el tema de la ley financiera que se está proponiendo ahora, que es ahí el tema de las zonas francas, que también puede producir una precarización laboral a los trabajadores que vayan a laborar en este sistema. Entonces hay todo un espectro que está en discusión, como digo, que no agotamos esa agenda el día de la reunión con el presidente. Ahora, Edwin, hay que destacar que finalmente les han incluido en esta suerte de diálogos, porque recuerde usted que en la primera etapa, con la anterior reforma laboral, el FUT no estaba tomado en cuenta. Conversaron con los gremios afines al poder de turno, ¿no? Ustedes ahora han sido incluidos y eso hay que destacar. En materia de seguridad, Edwin, ¿qué les anticiparon? Porque ya sabemos o ya se conocieron algunas versiones sobre una supuesta reforma a la seguridad social que planteaba el presidente del Consejo Directivo del IES en el sentido de incrementar la edad de jubilación y el aporte. ¿Se habló, se mantiene eso? ¿Les dijeron algún dato de cómo estaría enfocada esta reforma a la seguridad social? ¿Pudieron conversar de eso? A ver, tuvimos 2 reuniones con el presidente del directorio del IES, en donde le manifestamos y le entregamos una propuesta incluso sobre el IES que queremos, así lo hemos denominado, y le dijimos que se discuta lo que nosotros estamos proponiendo. No puede decirse
de que como los trabajadores no están proponiendo nada, entonces se puso sobre la mesa. Se va a discutir la propuesta que nosotros hemos hecho, se va a debatir esa propuesta, pero sobre todo lo que no se consiguió, sino más bien se insistió en que la deuda del gobierno con el IES es importante. Se le dijo que en el último informe actuarial, no hecho por los trabajadores, sino hecho por la OIT, con el Consejo del IES, determinaba ahí que pagando el 40% se podría tener ya las jubilaciones previstas hasta el 2043. Entonces, ese es un inicio, que si se coloca en el presupuesto del Estado la deuda con el IES, porque no está en el presupuesto del Estado, y lo que nosotros queremos es que existe el compromiso de este Estado, del que venga, de que se va a pagar la deuda, y eso es una de las cosas, es colocar en el presupuesto lo que se va a pagar. Entonces, esos son los compromisos que se han hecho, y el tema de la edad de jubilación y el incremento del aporte no tiene cabida. ¿Por qué? Porque no tenemos un país con pleno empleo. Quizá en los países con pleno empleo y con quizá una edad avanzada, en donde ya los trabajadores de una edad vieja, como en Europa, se avanza en el tema de la jubilación, pero por ahí que hay trabajo estable, es decir, porque yo teniendo 40 años puedo salir de un trabajo y pueden volverme a contratar, entonces hay seguridad, hay pleno empleo. Pero aquí en este país no, tenemos más de 6 millones de trabajadores en contratos precarios, en desempleo, subempleo, entonces no se pueden dar estas condiciones de elevar en este momento la tasa de edad y el incremento, incluso como les decía, con sueldos con la mitad del salario básico. En el tema de seguridad social, digamos que el punto de partida o lo más importante debería ser empezar a incentivar a que los empleadores afilien a sus trabajadores y de que hayan contratos formales para que puedan beneficiarse de los servicios, de todos los servicios que tiene la seguridad social. Claro, y ese es un papel del Estado. Mire, en el área agrícola hay trabajadores con el tema de Furukawa. Porque lo más importante a la larga, Edwin, es para sostener el tema de tanto de las pensiones como todo lo demás, hay que tener aportantes, pues. Así es, por eso digo, hay que generar el empleo. Por ejemplo, en el tema del área agrícola, hay miles de trabajadores que están en una etapa del feudalismo, es decir, trabajando, apuntando cuánto ganas en una libretita y no te llevan y no les afilian a los trabajadores. Ahí está lo que hace Astag, los compañeros de bananeros, las denuncias que han hecho. Y de igual manera, en el tema nosotros decíamos de los trabajadores por cuenta propia. Por ejemplo, hay profesionales que no pueden afiliarse al seguro porque es muy caro o porque no les ofrece las garantías. Entonces, ahí tiene que entrar el seguro a vender la idea de cuán importante es la afiliación. O sea, existen más o menos 1 millón de trabajadores que están fuera del área y en este espectro de trabajadores profesionales por cuenta propia que podrían asumir. El otro aspecto también que le manifestó la compañera de la UNE es que en el OEI existe una posibilidad del desdoblamiento de trabajadores que ya son jubilados y les vuelven a contratar a 3, es decir, por el precio de uno, de que ya sale jubilado, contratan 3 profesionales. Entonces, ahí está el incremento. Entonces, eso le explicábamos nosotros esa noche al presidente y por eso es que nosotros aspiramos que las propuestas que han sido entregadas por el Frente Unitario de Trabajadores sean escuchadas en este momento. Edwin, ¿cuándo se van a reunir estas mesas? ¿Quiénes las van a integrar? ¿Se han fijado un plazo para que estas mesas ya arrojen primeros acuerdos o resultados? Hoy tenemos una reunión del Frente Unitario de Trabajadores y la próxima semana yo creo que empezaríamos ya a proponer cómo sería la agenda de trabajo y el calendario. Lo que no queremos es que sea un diálogo permanente, es decir, nosotros queremos un diálogo con ¿Cómo resultados. le pasó a la CONAIE, dice usted? Así es, o sea, nosotros sí queremos un diálogo con resultados y no queremos ser nosotros los culpables de que se rompa el diálogo. Y hay un compromiso del gobierno, hay un compromiso de los trabajadores, entonces echémosle para adelante. Queremos empujar el país, pero tiene que cumplirse los compromisos políticos. Ahí es más que un compromiso de los trabajadores, yo creo que es un compromiso del gobierno para poder seguir esto adelante. Del lado de los trabajadores, ¿quiénes van a participar en estas mesas? Hay 6 delegados en la mesa laboral de parte de las centrales sindicales, 6 delegados del gobierno, y en el tema de seguridad social está el presidente del directorio y los trabajadores también. ¿Ustedes, Edwin, confían en el gobierno? Mire, ¿O cómo llegan a este proceso de conversaciones? A ver, nosotros, como le decía al inicio, tenemos que entender que es un gobierno neoliberal, así no lo quiero aceptar, es un gobierno neoliberal, y una de las cosas que tienen la contradicción que en el discurso de la campaña, el mismo presidente, acuérdense, decían que ya no creían en el Fondo Monetario Internacional, que había que cambiar de modelo. Bueno, entonces cumpla lo que ofreció en la campaña. O sea, estamos conscientes que es un gobierno con ese tinte, pero vamos a ver qué resultados arrojan,
porque ya ahora ya la cancha está en el lado del gobierno. Nosotros ya hemos hecho una propuesta y vamos a ver hasta dónde continuamos. No somos ingenuos, pero sí necesitamos establecer que hemos hecho una propuesta y que se venga a discutir tanto con el gobierno como con la Asamblea. Esa marcha prevista para el 23 se va a mantener, decía usted, Edwin, ¿qué características va a tener? Bueno, es una movilización pacífica como la que hemos realizado siempre y reclamando y exigiendo lo que nosotros hemos venido. Y ahora aún más que se cumpla el tema del diálogo, que se cumplan los compromisos del gobierno con los trabajadores y con el pueblo en general. Muy bien, muchísimas gracias, Edwin, por su tiempo, por habernos acompañado en vivo y en directo esta mañana. Edwin Bedoya, vicepresidente de la SEDOCUD, integrante del Frente Unitario de Trabajadores, que ha estado con nosotros. Muy amable, Edwin, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.